Dime. Sí, por favor. Verónica Salinas. Buenos días a todos. Ante la moción de esta casa cree que es momento de crear el Estado kurdo. Se trata de una moción valorativa, pero vamos a añadir varios términos y cómo se debería de implementar esto, porque es necesario hacer esta matización. Como Estado creemos que se debería hacer desde un modo de se debería ceder un trozo de territorio para que se pueda convivir este tipo de raza en paz, para que ellos mismos se puedan autogobernar mediante un gobierno elegido entre los propios kurdos que respete sus costumbres y respete a su propia persona. Como kurdo entendemos un conjunto de personas que se identifican con unas mismas características que actualmente, vayamos a la realidad, están siendo asesinados por un determinado colectivo que se llama ISIS, y vamos a estar en el statu quo en el que nos encontramos, donde las zonas de Oriente se encuentran todas mayoritariamente en zonas de guerra. Se encuentran en unas zonas en donde actualmente no pueden convivir ni pueden vivir, por tanto necesitan de un espacio y necesitan de una convivencia para poder desarrollarse no solo como personas, sino también como globo de personas que encuadran un tipo de costumbres y una entidad misma. Nos encontramos que esta moción se encuadra dentro de un argumento principal, que es la seguridad de ellos mismos. Es porque se encuentran y se deben de encontrar bajo una protección de un Estado, uno, que les entienda, y dos, que vean su punto de vista y el punto de vista de cómo estas personas entienden cómo son y cómo se configuran. ¿Por qué debe ser un Estado y cómo se debe dominar el Estado? Debe ser un Estado porque así van a tener ellas mismas instituciones que les protejan y no deben depender de nadie, ni deben vivir bajo otro gobierno que o les puede proteger o no les puede proteger o les puede dejar a la deriva, porque nos vayamos a la realidad, actualmente se está viendo que pueden estar en gobiernos debajo de kurdos o en gobiernos que no están debajo de kurdos, donde están siendo ambos asesinados. Pues, bajo este panorama debemos ver que deben haber situaciones en las que ellos mismos, como un Estado, puedan tener instituciones tanto internacionales como nacionales que les protejan y así poder convivir y seguir siguiendo esta raza que son. ¿Antonio? Sí, yo quería preguntarle qué comparte un kurdo que está en Irán y habla farsi con un kurdo que está en Turquía y habla turco. Comparten que se les están matando, les están asesinando. Necesitan en todo momento proteger este tipo de raza, necesitan en todo momento proteger su identidad. Siéntase, Antonio, le voy a hacer un punto más. ¿Esto por qué es así? Porque lo que estoy diciendo, porque se debe proteger en todo momento al colectivo, porque aunque ellos digan que no comparten nada, me debe demostrar que no comparten nada, porque por la misma opción me tienen que decir porque no comparte nada un cristiano de Occidente y un cristiano que está en América Latina, porque pueden tener ambas mismas opciones y deben de compartir un mismo colectivo. Y es que se debe crear, por eso deben hacer un Estado, pueden crear lazos con otros Estados que les pueden brindar ayudas y les pueden crear una mayor protección. Que estos Estados actualmente no se la están dando. ¿Y el por qué la importancia de esto? Porque si vemos que actualmente están siendo asesinados, necesitan una protección adicional porque actualmente no están siendo protegidos. Y no están siendo protegidos ni por el lazo internacional, que supuestamente van a protegerlos, ni nacionalmente por los gobiernos de Estado. ¿Por qué? Porque están siendo matados y por el simple hecho de ser kurdos. Vale, y aquí me van a decir que esto puede pasar, que ocurre igual que en Palestina. Y esto no va a ocurrir así. Les explico el porqué. Porque el conflicto que hay entre Palestina realmente es por el trozo de tierra y las características que tiene. Y en este caso le vamos a decir que aunque no es necesario, sí se deberá. Y es que lo que queremos hacer es que pase lo mismo que pasó en la Edad Media con las zonas repobladas. Es decir, una zona que no vive nadie, y aquí pasa mi segundo argumento, es una zona donde no vive, no se ríe Antonio y déjame continuar, donde no vive absolutamente nadie, zonas donde necesitan de gente para que se puedan desarrollar porque están solas y no tienen, ni conviven, ni vive nadie, pero en el caso de que conviva alguien y estén bajo el amparo de un gobierno, que este gobierno, como pasaba igual en la Edad Media, le conviene en todo momento que haya gente. Porque lo que va a ocurrir cuando hay gente en zonas despobladas es que la habitan. ¿Qué pasa? Cultivan las tierras. Y esto puede ser mucho más positivo porque al cultivar las tierras, al propio gobierno que van a estar al amparo de los kurdos dentro de este Estado o permitiéndole que creen un Estado adicional, lo que van a hacer es que ellos mismos se van a ver enriquecidos. ¿Por qué se van a ver enriquecidos? Se van a ver enriquecidos porque si tienen una zona al lado de la suya que está siendo, que poco a poco va avanzándose y poco a poco va creciendo económicamente, va creciendo en recursos, va creciendo en población, les va a ser más positivo porque van a ver cómo esta zona va a crecer al lado y se puede ver también creciendo ahí. Por el hecho de la por abajo. ¿Usted estaría de acuerdo con que Rusia se lleve un pedazo del territorio de los homosexuales rusos que están siendo también matados por el mismo argumento de seguridad? No tiene absolutamente nada que ver porque me está diciendo bajo el amparo del mismo país que les va a seguir discriminando y les va a seguir matando. Le estoy diciendo que sea bajo el amparo de un país que no les vaya a matar y bajo el amparo de un país que no vaya a ir en contra de ellos. Por tanto, la pregunta y la extensión que viene, que voy a refutarla porque sí que no lo voy a ganar a decir, es que no es bajo el amparo de un Estado que crea que son personas que van en contra de la sociedad, porque aquí realmente el punto es que creen que los kurdos no deben de estar en la sociedad, que los kurdos no tienen por qué tener un sentimiento de adaptación dentro de la sociedad y no tienen por qué estar y tienen que convivir
necesidad de tener que protegerlos, donde surge la necesidad de tener que crear un Estado kurdo para ellos, no porque queramos, no porque sea algo independiente, sino porque tienen que tener la necesidad de tenerlo para poder seguir siendo una raza a la continuación y no se vean extinguidos como otro tipo de razas. Por lo tanto, estamos viendo cómo, tanto en cuanto el fin último de todo esto y el fin de las últimas dos unidades que he dicho anteriormente es buscar la paz, no solo para los estados en los que se esté viendo que pueden existir conflictos entre el gobierno que haya y los kurdos que conviven allí, no, sino el propio conflicto que existe en Oriente. Porque si eliminamos una raza que está dentro de ese territorio y la movemos a otro territorio, posiblemente se vayan a ver reducidos todos los conflictos que existen, porque ya no van a ir en contra de ellos y ya no van a ir atacando a estas personas. Entonces, tanto en cuanto estamos viendo que el fin último es conseguir que estas personas se sigan desarrollando como una raza propia con sus propias costumbres y como su propia identidad como personas, siéntese, Javier, porque estamos viendo que, aunque ellos me quieran admitir que no tienen nada en común, tanto en cuanto se denominan como kurdos y tanto en cuanto siguen denominándose como tal, porque si no tuvieran nada en común, perfectamente puedes decir que no te identificas como eso y hacer como otro tipo de cosas, debe ser en todo momento su identidad protegida, su identidad perseverada, y esto es lo que es muy importante, es porque debemos de ver en todo momento que el fin último debe ser la seguridad de estas personas. Debe ser la seguridad, porque actualmente no se le está concediendo, aun teniendo tratados con otros entes internacionales que deberían hacerlo y no lo hacen. Por lo tanto, hemos visto que se debe conservar su identidad, que en todo momento se puede dar, porque se puede dar igual que se daba en la media con los territorios repoblados, como se daba con el foro de Jaca, como se daba con el foro de Estela, como se daba con todos estos foros que se daban concesiones a unos estados para que puedan convivir sin ningún tipo de problema. En la Edad Media se vio como fue positivo. ¿Y por qué fue positivo? Porque estas zonas en las que no vivía nadie y no había nadie conviviendo, el crecimiento económico que hubo fue mucho superior. Y al ser superior, las zonas que habían al lado se vieron en todo momento beneficiadas al estar en una zona que antes no estaba repoblada, ahora está repoblada. Por tanto, estamos viendo cómo va a ser positivo para la zona que va a ser creada el nuevo Estado kurdo. Y va a ser positivo para los propios kurdos, porque ahora van a poder conservar no solo su identidad, sino que también van a poder sentirse mucho más seguros en un territorio que actualmente nos están viendo, por la seguridad que tenemos que tener en todo momento. Porque no queremos que los sigan matando, y porque esto no va a ser en ningún momento el Estado de Palestina, porque no hay correlación entre ambos. Esta moción debe pasar. Hacemos la intervención de la primera ministra, continuamos el debate con el líder de la oposición. Javier de la Puerta, señor. Javier. De la Puerta. Vale. Breves refutaciones al status quo y segundo argumento del primer gobierno, antes de pasar con la argumentación, que les van a dar una tierra vacía. ¿Pero de qué tierra están hablando? ¿Ustedes conocen cómo es esa zona? No hay pedazos de tierra vacía, los pedazos de tierra vacía son puro desierto. Si no, pregúntenle a Israel que por qué tuvieron que coger un territorio ocupado. Pues porque las tierras que están ocupadas por gente van bien, las tierras que están despobladas son desiertos, no existen zonas maravillosas en las que están vacías, pero sobre todo, incluso aunque estuvieran vacías, es que hay yacimientos de petróleo, hay todo tipo de materiales que el Estado de que se los quitas, claro, está causando un perjuicio. Pero tercero, y muchísimo más grave, es que los kurdos ya tienen un territorio. Los kurdos tienen un territorio entre Turquía, Irak, Siria, Irán, que compone un territorio en el que siempre han estado ahí y en el que se considera que es suyo, aunque sea formen parte de otro país. Lo que quiere decir es que tú vas a sacar a 10 millones de kurdos de sus casas y los vas a mandar a un desierto. No quieren irse, ¿cómo se van a ir de allí? O sea, absolutamente absurdo este punto. Si les das un territorio, por lo menos te da el valor de decir que es el estado conocido como el Kurdistán, que para eso se llama así, en el que ahora está en un desierto vacío en alguna parte. En fin, paso a la argumentación que refutará el resto de puntos sobre seguridad. Es que nuestro primer argumento dice precisamente que no está justificado. Y este punto refuta claramente el primer argumento, que es el de seguridad. Dicen que están siendo asesinados en todas partes. Mentira absoluta. Solamente en uno de los estados, en Siria. Y como ya he dicho, por el ISIS. Porque esto no tiene ningún sentido. En primer lugar, el ISIS no los mata a ellos solamente por ser puros, los mata a todos. También mata a los chiíes por no ser suníes. Es decir, no es una discriminación particular contra ellos. En segundo punto,
Además, el ISIS está a punto de ser derrotado, luego esta necesidad de ahora es prácticamente bastante extraña. En cualquier caso, solamente queda un territorio del ISIS en Siria, ha sido expulsado de Irak, nunca han estado en Irán y nunca han estado en Turquía, bastante raro. Pero en tercer lugar, es que el Estado en el que están sí que se está protegiendo, es decir, las fuerzas del gobierno y las fuerzas de Irak están luchando también por proteger a los kurdos. No digo que sea su prioridad, pero no los matan. Es decir, Irak, Siria y estos países no están atacando a su propia población, luego no existe una necesidad de protegerte contra un actor que está siendo destruido, porque ellos en sí mismos ya están siendo protegidos por el Estado. Más puntos de no justificación. En primer lugar, rompe la integridad territorial de un Estado históricamente constituido, y en segundo lugar, estos kurdos tienen una representación aceptable dentro de lo que son los cánones de estos Estados. ¿Por qué pongo estos dos puntos? Estos son los dos puntos que establecen las Naciones Unidas para considerar la legitimidad para acceder al derecho a la libre determinación de los pueblos, que es un principio central de las Naciones Unidas. Dice, si esto está constituido en un Estado históricamente constituido, es decir, es parte de este Estado desde su fundación, esto no está legitimado. Y segundo y más importante, si gozan de una representación igual a la de sus semejantes, tampoco. Y vemos que en Irak no hay una democracia absoluta, desde luego, pero pueden votar en las mismas circunstancias que los chiíes y los suníes. Y lo mismo en Turquía, pueden votar en las mismas circunstancias que los kurdos. Y lo mismo en Irán, en las elecciones presidenciales, que si bien no son determinantes, tienen el mismo derecho al voto. En cuanto no sufren una discriminación especial, no tienen derecho a acceder a este principio de libre determinación de los pueblos que determina la ONU. ¿Y cuál es la razón por la cual pone estos dos criterios de las Naciones Unidas? Porque si tú le concedes a cualquier pueblo, cualquiera que sea su circunstancia, el derecho a libre determinarse, se causa un gran caos. Todos los países del mundo tenemos pequeñas minorías que podrían tener su independencia. Este caos no merece la pena, a no ser que haya una verdadera discriminación por parte del Estado, no del ISIS, en todos los estados de ese territorio contra ellos. Tercer punto de por qué no está justificado, es que es una posibilidad real de integración dentro de los países en los que ahora mismo están, por tres motivos. En primer lugar, por religión, ya que lo que comparten más fuerte es la religión musulmana. En segundo lugar, por idioma, y esto es muy importante. Los kurdos farsis iraníes hablan farsi, los kurdos turcos hablan turco. No existe un idioma kurdo, y los kurdos de Siria y de Irak hablan árabe, es decir, no existe ni siquiera una unión de idioma. Y aquí es donde me meto también con refutación a lo que ha dicho. Eso da igual porque yo se siguen autodenominando kurdos. Me gusta el ejemplo que ha puesto, yo también me autodenomino cristiano, pero eso no quiere decir que yo pueda crear un Estado cristiano global. Es decir, yo me puedo autodenominar de muchas formas. Soy cristiano, soy hombre, soy homosexual, soy lo que sea, pero eso no quiere decir que todas y cada una de mis autodenominaciones me den derecho a crear un Estado en mi autodenominación. Hay que ver dónde hay vínculos más fuertes, y por religión, por idioma, por cultura, hay vínculos mucho más fuertes entre los kurdos que están en Siria con los árabes que con los kurdos que están en Irán, que no tienen nada que ver con ellos, nunca han tenido un Estado común con ellos, ni siquiera hablan el mismo idioma. Y por último, cuarto punto, y por último pasamos al segundo de los argumentos, que es el argumento práctico. Este argumento es muy importante, incluso si tuviera una justificación para hacerlo, que no la tienen y no la han probado, este Estado sería un Estado fallido, y dice que deberíamos hacerlo, incluso si tuviera justificación. Si no va a funcionar, no deberíamos hacerlo. Tres puntos de argumentación aquí, antes cámara baja. Sí, usted, para volver a un punto anterior, me decía que básicamente un Estado protege a una población porque no la mata. Está ofreciéndome esa no, garantía. no es verdad, no es verdad. He dicho que no están discriminándoles, que están protegiendo sus fronteras, que no les están dando una protección específica a ellos, igual que a ninguna parte de su población. El ejército iraquí protege a toda la población iraquí igual, sean chiíes, sean suníes, sean kurdos, contra el ISIS, porque el ISIS está entrando en sus fronteras. No existe una discriminación particular contra los kurdos, les tratan a todos igual. En cuanto les tratan a todos igual, no se está probando por qué debería tener un punto aparte. Pero en cualquier caso, tres puntos de análisis en por cuál va a fallar el Estado kurdo. En primer lugar, por la guerra local indeciblemente grande que se provocaría. Le estás quitando territorio a 4 estados que reiteradamente han dicho que no: Turquía, Irak, Siria, Irán, que tienen cientos de años, en el caso de Irán y de Turquía, miles de años de historia común. No van a aceptar que les quiten un territorio, obviamente van a o bien declarar una guerra o bien emprender actos violentos contra ellos, o incluso en el mejor de los casos hacer un boicot bastante abierto, igual que cuando de repente Israel cogió y dijo: este territorio es mío. Todos los territorios árabes de la zona les atacaron, con una diferencia: los kurdos no tienen un ejército propiamente dicho, mientras que Israel sí. Luego la consecuencia lógica de esto es que sería totalmente desamparado ante 4 potencias a las que le acaban de arrancar un trozo del territorio, lo cual es bastante grave. No tendrían ninguna forma de defenderse, incluso si no les atacaran. ¿Cómo van a sobrevivir ante el boicot comercial obvio que les harían todas las partes? Estarían totalmente rodeados por países a los que les hubieran quitado un cacho. Segundo punto de por qué no funcionaría: absolutamente falta de instituciones que hay para poder sostener este país. Son que la mayoría de los kurdos viven en zonas rurales, en pueblos que son partes de la zona de Kurdistán, muy cercanas al desierto. Estos son rurales, tienen escasos líderes, no existe tal cosa como una administración de justicia, no existe tal cosa como un ejército o una policía integrada. Si tú declaras un Estado, necesitas todas las instituciones para mantenerlo. Palestina, que intentó crear un Estado cuando empezó la crisis con Israel, ha tardado más de 50 años
a informar algo parecido a instituciones que controlen la zona. Ante falta de instituciones que controlen la zona, el Estado sería absolutamente fallido. Y tercer punto de análisis, el tremendo vacío internacional que se le haría a este país, por dos razones. En primer lugar, porque le interesa a todos los países que tengan alguna pequeña crisis territorial en su país no reconocer, como pasó con Kosovo. España, Alemania, Inglaterra, Francia, Quebec, con Canadá, todos estos países nunca van a reconocer un país que coja terreno de otros porque perjudica sus propias pretensiones en la lucha contra el independentismo. Luego, absoluto vacío internacional por aquí, pero aún más grave, absoluto vacío internacional de los líderes regionales, empezando por Rusia, Irán o Siria, que son los líderes regionales que le están arrancando un pedazo a ellos mismos o bien a un aliado fundamental y que no van a comerciar con ellos bajo ningún concepto, luego se pondrían en un absoluto instacionismo tanto a nivel local como a nivel internacional de forma global. Dos puntos que hemos demostrado. En primer lugar, no existe una justificación para que un Estado, porque sí, tendrían que probarlo. Hemos dado 4 puntos de análisis por los cuales no existe, y aunque tuvieran esa justificación que te hemos dado 4 puntos por los cuales no, el Estado fracasaría. Luego yo no quiero que era un Estado fallido. 3 puntos de análisis por los cuales en la práctica tampoco funciona. Muchas gracias. Agradezco la intervención al líder de la oposición. Continuamos nuestro debate con la señorita Marta García. Buenas tardes. Bien, desde la oposición nos hablaban que el principal problema para crear este Estado es el idioma, que no se puede crear un Estado porque comparte un idioma diferente, pero señores, eso no es ningún problema. Pueden tener un Estado porque comparten las características mucho más importantes allá de este idioma, como su cultura, como sus costumbres, como es su modo de vida, y sencillamente hablar cada uno su propio idioma, sino un Estado dividido entre regiones donde cada una habla su idioma, conserva esa idiosincrasia suya, pero a la vez está respetando la más importante, que son sus valores, sus tradiciones, y a la vez se está enriqueciendo culturalmente porque está viendo cómo las regiones al lado suyo que comparten esta cultura tienen otro idioma, perfectamente podrían aprender otro idioma, que eso no es ningún problema. Por tanto, el argumento de que no comparten el mismo idioma queda tirado. Nos hablaban también que es que el ISIS no es ningún problema, que es lo que traemos, la principal causa para hacer este Estado es precisamente para acabar con la violencia que están sufriendo estos kurdos. Podría ser una buena solución este Estado y en adelante veremos por qué. Se nos dice, es que no hay ninguna amenaza, porque el ISIS ya está casi derrotado, está desapareciendo. Señores, que haya perdido territorio el ISIS actualmente no significa que esté dejando de atacar y que esté dejando de matar. De hecho, estamos viendo constantemente cómo los ataques mortales están sucediendo. Por tanto, el riesgo el riesgo todavía existe, el riesgo todavía está, por tanto tenemos que actuar y tenemos que buscar una solución para crear una seguridad a los kurdos. ¿Pregunta? Sí, ¿qué cultura y qué costumbres les une? Porque hasta donde yo sé, la forma de vida de un kurdo en Siria es bastante árabe y de un kurdo en Irán es bastante persa. Es decir, lo que les une no es precisamente la cultura, sino dime de qué. En cuanto dice bastante, quiere decir que hay pequeñas diferencias, pero en cuanto comparten una misma religión, la religión es una de las cosas que para estas personas es muy importante, comparten sus estilos de vida, no es necesario que compartan exactamente todas las características, con que compartan algo principal, con que tengan ellos el deseo de conservar estos valores, de respetarlos, son los primeros que van a aprender a respetar estas pequeñas diferencias que los separan. Por tanto, creemos que no va a ser un Estado fallido porque va a ser un Estado entre hermanos que comparten algo tan importante como la religión y no les va a importar que no tengan pequeños detalles diferentes, los van a poder asimilar, los van a poder respetar y van a poder aprender unos de otros. Vayamos un poquito con nuestra argumentación, que creemos que no ha quedado clara, que es la principal como un argumento de seguridad para después pasar al argumento de legitimidad. Porque primero es bueno para ellos porque van a estar más seguros y segundo es legítimo y por tanto si quieren hacerlo debemos ayudar y debemos apoyar a que lo hagan. Creemos que es el mejor momento para que lo hagan. La seguridad, creemos que con la creación de este Estado de kurdos se encontrarían bajo una protección. ¿Qué protección? La protección que viene inherente a la creación de un Estado, con todas sus instituciones políticas, todas sus instituciones de seguridad, con todos sus colegios, universidades y centros médicos. Bajo esta seguridad y bajo el amparo de organizaciones estilo tipo la ONU, porque sería un Estado democrático de derecho, un Estado donde los ciudadanos pudieran elegir a sus representantes con varios idiomas, con varias costumbres, pero teniendo en cuenta la característica fundamental que es la misma religión, podrán respetarse y por tanto podrán estar bajo una seguridad dentro del propio país, pero también van a reportar una seguridad externa, porque van a tener el apoyo de estas organizaciones internacionales y por tanto ese amparo. ¿Se pregunta? Sí, ¿qué instituciones y qué democracia? Ahora falta un poco de análisis, porque las instituciones no hacen ¡pop! Y salen de la nada. Es un país en el que no hay nada. Claro, no hay nada ahora, pero si seguimos así seguirá sin haber nada. Vamos a crearlo, vamos a ver cómo podemos hacer
que coger lo que estas personas tienen en común, coger sus necesidades y los valores de lo que compartan, vamos a unirlo y de ahí crear algo. Si se queda quieto sí que no va a crear nada, pero de la nada se puede crear porque no tienen nada, tienen una religión que comparten, tienen un territorio que si les preocupa mucho coger un territorio desértico, los hablamos que como es desértico no se puede vivir, pero luego hablaba que había recursos naturales. Señores, pues cojamos estos recursos naturales, nos explotamos que tenemos un estado, un territorio donde se pueda vivir. Por tanto, se puede hacer, lo que no se puede hacer es no hacer nada, porque estamos viendo, están siendo asesinados y están viviendo en un estado que no comparten, en un estado donde no se sienten seguros y en un estado donde no pueden estar. Como tenemos este problema, hemos encontrado esta mejor solución. ¿Cómo lo hacen los estados? Los estados tienen que verse primero reconocidos internamente, reconocidos por ellos y luego reconocidos externamente. De este modo creemos que contarían con el apoyo internacional para luchar contra su mayor enemigo ahora mismo, que como decía León, la oposición estaba desapareciendo, pero les hemos recordado que no, que sus ataques siguen siendo todavía muy fuertes y todavía siguen matándonos. Pero vayamos a seguidamente a nuestro argumento de legitimidad. Y es que en cuanto comparten unas características y comparten un deseo de unidad y comparten un deseo de unidad y de seguridad, tienen el derecho de disfrutar de esta seguridad y de disfrutar de este estado. De este modo no serían atacados externamente, como ya les he dicho por el ISI, pero es que además ellos serían respetados entre ellos, porque comparten lo más principal, que es la religión. Por tanto, deben tener esta oportunidad de vivir en paz. Sí, no sabemos lo que va a pasar, pero sí podemos hablar de posibilidades. ¿Qué es lo más plausible que pase? Que si le damos un Estado, le damos unas herramientas democráticas, le damos la oportunidad de convivir en paz entre ellos y le damos también la oportunidad de tener las herramientas de luchar contra su enemigo externo, le estamos dando la oportunidad de que desarrollen un Estado que desde un principio nace de la nada, será un Estado próspero porque sí que tendrá unos recursos que podrá explotar, será un Estado que al estar estructurado, que al estar organizado, podrá disfrutar de un estado de bienestar con todo lo que se conlleva en un país desarrollado. Y por tanto tienen esta legitimidad, tienen el derecho a que le demos esta oportunidad. No sabemos si va a fracasar o no, pero creemos que las posibilidades de que no fracase son altas por el interés que estas mismas personas tienen y por los recursos naturales que hay en sus territorios. ¿Se pregunta, Javier? Se dice que los kurdos comparten entre ellos la religión, pero también comparten la religión con los turcos, también la comparten con los iraníes, es decir, en su país ya comparten religión porque son todos musulmanes, no ganas nada. Le estamos hablando de la seguridad de darles un Estado, la seguridad de que las estructuras de este Estado les puedan permitir gozar de sus características que tienen en común, y entonces le estamos dando la oportunidad de, primero, conocer las características que los diferencian de los demás kurdos, pero segundo, entre todos, respetarse a sí mismos y entre todos alabar siempre a la religión que los mantiene unidos. Estamos dando esa oportunidad que ahora mismo no la tienen, ahora mismo lo único que tienen es una presión y lo único que tienen es una persecución, y ahora mismo lo que están pasando es que están siendo asesinados. Por tanto, teniendo en cuenta que aunque haya unas pequeñas diferencias, creemos que son mucho menos importantes que la gran característica que los une, estas diferencias son salvables porque será un Estado que podría tener regiones diferentes, pero aún así vivir como Estado, y encontramos un montón de Estados que no son fallidos y funcionan de esta manera. Además, esto produce un enriquecimiento entre ellos, una comprensión de qué es lo que está pasando, y con esta comprensión y este conocimiento les puede llegar a buscar la paz, a dejar la lucha. Creemos que es beneficioso para ellos, que es beneficioso para los países que serían los amigos de ellos, y por tanto creemos que esta moción debe pasar. Muchas gracias, Marc, por tu intervención. Obrigado. No panel, si algo no está justificado por principios no debe hacerse, pero mucho menos si no hay bien y muchísimo menos si no es el momento. Varias cosas en este turno: refutación y luego construcción de lo que dice mi compañero, y un punto más en este debate. Refutación. Nos traen varias cosas de cámara alta. La primera es que existe una amenaza común. Javier ya les dijo que era falso. La amenaza no es a ellos, es a mucha gente. El ISIS amenaza a mucha gente, la amenaza no es compartida. Segundo, ya está combatiendo esta amenaza por parte de la comunidad internacional. Y tercero, y más importante, una amenaza común no justifica la creación del Estado. Hay mucha gente del mundo que está amenazada por el cambio climático y eso no les justifica para crear un Estado del mundo. Ni tampoco la gente que es discriminada por otros motivos. Tener una discriminación concreta en este caso por el ISIS no sería un motivo para crear el Estado. Por tanto, no existe esa amenaza común, y si existe, no justifica. Segundo punto de refutación, nos dicen que un Estado les ayudaría a protegerse.
Punto 1, que no tienen armas, que no tienen ejército, que no tienen instituciones, que no tienen policía. O sea, que POP, que le decía Javier, es verdad, no existe, no se crea. Y segundo, aunque lo tuvieran, no tendría apoyo internacional, como le he explicado Javier en muchísimos puntos, no tendría apoyo de la ONU, esa fantástica que usted decía, porque está en contra del derecho de autodeterminación de los pueblos que explicó Javier. Tercer punto de refutación, dijo que sería positivo repoblar zonas despobladas. Varios puntos de refutación, esas tierras no existen, no sabemos dónde están. Segundo, si existieran son de otros, de Turquía, de Irán y de muchos otros países. Y tercero, que tener tierras que están repobladas no justifica a nadie para coger y elegir un estado ahí, serían tierras de otros estados. Refutado todo lo que dijeron, solo queda una cosa que trajo la vicería, que es que comparten una religión. Y mucha gente del mundo, el indio que es cristiano, con el alemán que es cristiano y el latinoamericano que es cristiano, tienen la religión común, pero eso no los justifica para levantarse un día y crear un estado conjunto, ¿verdad? Por tanto, ese punto tampoco. Y un quinto punto que es preemptive a la Cámara Baja de Oposición, que creo que van a decir que es que estos países se les trata mal, en Turquía, en Irán. Por primera vez en la historia, en Irak se ha reconocido los derechos de los turcos, por primera vez en la historia se trata democráticamente a los kurdos dentro de Turquía. Por tanto, en estos puntos, refutamos la Cámara Baja preventivamente, incluso aunque se les tratara mal, no hay una justificación porque no se cumplen todos los criterios que justificarían la creación del Estado. Por tanto, toda la Cámara de Oposición refutada la Cámara Baja. Sí, sobre ese punto de que comparten y que no comparten. Entonces yo le cuento que los rusos, hay siberios que hablan distintos idiomas, hay chechenios que hablan distintos idiomas, pero todos se sienten rusos porque comparten una misma historia. Y ustedes no están reconociendo ese tipo de cosas, que sí hay cosas que se comparten y no solamente es un idioma. El punto no es que no tengan el mismo idioma, no es ese el punto, eso es un ejemplo, está feo refutar el ejemplo. Es que de entre todas las cosas que comparten más cosas con la gente de su país. Un turco comparte más cosas con un turco que con un irán o con uno de Arabia Saudí. ¿Por qué? Porque tienen cosas muy diferentes. Los persas con los farsis, con los kurdos con los turcos pueden no compartir absolutamente nada, aunque hablen el mismo idioma. Hay gente que habla inglés en España, hay gente que habla inglés en Latinoamérica, no tienen por qué compartir muchas cosas, ¿verdad? El idioma no es un ejemplo. Dicho estos tres puntos por los cuales primera posición para el debate, punto 1 no está justificado, punto 2 es inviable como estaba y punto 3 es inviable el momento. ¿Por qué está injustificado? Javier les dijo dos cosas. El primero es que no cumple los criterios que las Naciones Unidas establecen para la determinación de los pueblos. No rompe la integridad territorial de un Estado y ya tienen representación. Increíble como primer gobierno no refutó nada. Es que no dijeron nada de este punto. Les hemos explicado por qué las Naciones Unidas no justifican este tipo de independencia y les dio igual. Segundo punto en la inexistencia de justificación, la posibilidad de integración en sus propios países. Les pongo un ejemplo. Hay kurdos en la historia que han sido grandes representantes de la comunidad musulmana. Por ejemplo, Saladín en la Segunda Cruzada fue el representante de todos los pueblos musulmanes y fue un gran héroe para la comunidad musulmana. Y era turco, era kurdo. Por tanto, esa supuesta integración tampoco está ahí. Y un tercer punto, nuevo material en este turno, es el perjudicial precedente que se sienta en un país si se le da la independencia a este país cuando no se le da a otros en condiciones similares, como por ejemplo Kosovo, que ha sido en numerosas ocasiones denegado su autenticidad como Estado. Por tanto, primero, no existe justificación y, más importante, no lo refutaron. Segundo punto, aunque existiera justificación, esto es importante, aunque Cámara Baja llegara y nos dijera es que está justificado por alguna cosa, les decimos que este Estado es inviable hoy en día por 4 puntos. El primero es que se desataría una guerra local. Turquía, Irak, Siria, Irán muy probablemente se levantarían en guerra contra un Estado que les quita su territorio. Es que tenemos ejemplos históricos de esto que sucede igual. El día que se declaró el Estado de Israel en 1948, 6 países alrededor declararon la guerra. Inviable. ¿Saben cuál es la diferencia entre Israel y el Estado kurdo? Que Israel tenía uno de los mejores ejércitos del mundo. El Estado kurdo no tiene nada, no existe, no tiene ejército, no tiene nada. Segundo punto, inexistencia de medios de defensa, ya lo he explicado. Tercero, falta de instituciones, no hace POP y no refutó. Y cuarto, el vacío internacional. Les hemos explicado por qué la mayoría de la comunidad internacional no les apoyaría. Marta, de nuevo, ha ignorado este argumento. Tu justificación ha sido decir que la comunidad internacional les protege. Falso, protege, por ejemplo, a los cristianos que se ven matados en los territorios, por tanto los kurdos no están protegidos. ¿Cómo tú me vas a demostrar que ellos van a poder subsistir siguiendo en ese territorio? A ver, tu status quo es que les amenaza el ISIS. La coalición internacional más grande de la historia de la humanidad para luchar contra una amenaza como el ISIS está luchando contra ISIS. Les han echado de Mosul, les han echado de Alepo. O sea, bárbaro ese punto. Por tanto, están luchando, pero no para protegerlos a ellos, para todo el mundo, porque el ISIS no es una amenaza para ellos, es para todo el mundo. Hemos ganado el debate en 2 puntos, en la injustificación y en la inviabilidad del país, pero hay un tercer punto y es que es importante analizar la moción. La moción dice que esta Casa de Gobierno cree que es el momento adecuado para realizar este Estado. 4 puntos de extensión nuevos por los cuales decimos que este no es el momento concreto positivo, incluso aunque tuviera justificación, incluso aunque fuera justificado y bueno, este no es el momento por 4 puntos. Primero, porque hay una guerra tremenda en Siria. Los kurdos están intentando luchar esa guerra en Siria. No es que no tengan tiempo, pero están intentando no ser masacrados por el ISIS, intentar colaborar en la coalición internacional
hay una crisis de refugiados enormes y hay una inestabilidad brutal dentro del territorio sirio. Por tanto, primero, por la guerra en Siria no es el momento. Segundo, por la radicalización de algunos países que antes les apoyaban y ahora no. Por ejemplo, antes Erdogan les apoyaba, ahora no, por tanto es un momento de especial tensión. Tercero, reconocimiento de derechos kurdos en Irak, ya lo he explicado antes. Ahora más que nunca están integrados dentro de algunos países en los que se encuentran, no es un momento viable. Y cuarto y más importante, la oposición frontal que hay en la comunidad internacional, debido a que hoy en día nos oponemos más que nunca a los radicalismos y a los nuevos países que no están justificados, porque hay países dentro de la comunidad internacional que tienen el mismo problema. ¿Usted cree que España, como por ejemplo que tiene una facción dentro de Cataluña que quiere independizarse, apoyaría a un país que no tiene justificación para independizarse? Probablemente no. Mismo caso como por ejemplo Reino Unido y Escocia. Muchos países de la comunidad internacional se opondrían a la creación de este Estado en este momento concreto del tiempo. Por tanto, estimados jueces, habría que probar solo para ganar una de estas tres cosas. O que no está justificado, lo hemos demostrado, porque no hay una represión contra esta gente específica por ser kurdos y porque están integrados dentro de sus estados, porque no hay una viabilidad. Les hemos dicho 4 puntos de análisis de Javier que demostraban la falta de viabilidad y la imposibilidad de precedentes, y un tercer punto que era importante, que es que aunque demostraban todo lo anterior, este no es el momento para hacerlo. La inviabilidad del momento lleva a una conclusión clara. Es que si no tengo principios que me justifiquen, si no tengo la viabilidad del Estado y no tengo la viabilidad del momento, hay que responder que no hay que ir a este Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos el debate en sombras altas. Pasamos el debate en cuadras bajas con el extensionista de gobierno. ¿Me representa un nombre? Juan Pablo. Queridos miembros del público, vamos a aclarar algo que ha tratado de olvidar la Cámara Alta de Oposición, y es un punto fundamental. Sí existe una fuerte represión y una fuerte discriminación hacia los kurdos, y esto tiene razones de profunda data histórica. Por ejemplo, que cuando se expanden todos estos imperios que posteriormente pasan a ser estados en Medio Oriente, hay una interpretación del Islam que es la interpretación preponderante que hace que se segreguen a las poblaciones que hacen interpretaciones diversas, como es el caso de los kurdos. Y esto ha hecho que desde la política estatal se discrimine a los kurdos, lo que implica una represión histórica e interna, pero no solo eso, y por eso venimos a debatir esto hoy, y es además hay una represión actual, contemporánea y profunda, y es la represión que le han causado los grupos terroristas, como el particular caso de ISIS. Entonces sí existe esta represión que nos quiere tratar de visibilizar allá. Ahora, lo que quiero hacer básicamente, porque creo que el caso se va a refutar en la argumentación que presentaré, es hacer claridad con respecto a 3 puntos que comentan los oradores de la Cámara Alta de Oposición, y es, primero, nos preguntan qué comparten y nos dicen básicamente que si encontramos diferencias entre uno y otro kurdo, entonces ya no meritaría asumir un Estado. Y dicen que refutamos el ejemplo, pero pueden ser muchas cosas. El hecho de que yo hable un idioma y otra persona hable otro no implica que necesariamente no puedo tener un Estado, y por el contrario lo que nosotros planteamos es que estas personas sí tienen una gran cantidad de compatibilidades que justifican que signifiquen como Estado, compatibilidades como una forma de pensamiento similar por la cual han sido discriminados, como una historia común de discriminación y de ataque que se une a la coyuntura actual, como unas instituciones que ya vamos a ver cómo funcionan, y unos intereses de operar como Estado que se han producido a partir de lo que el terrorismo les hace hoy, como además un territorio que bien dijo Javier, lo tienen y están segregados, entonces eso ameritaría también que se asumieran como Estado, y como que ya funcionan como un Estado, como probaremos en la argumentación. Entonces son muchas las compatibilidades que les vamos a probar, y lo siguiente es que acá nos hacen básicamente una reducción al absurdo a través de la universalización, y nos dicen, no, es que si los kurdos tienen un Estado, todos van a querer tener un Estado. Por favor, señores del panel, no asuman esta falsa premisa, no asuman esta ridiculización, porque aquí les vamos a dar razones de peso de por qué en particular los kurdos, y una refutación viable no sería todos lo van a hacer porque simplemente lo hacen los kurdos, que sí tienen razones y tienen motivaciones bastante legítimas. Ahora, pasando a la argumentación que queremos presentar, queremos darla básicamente en 2 sentidos. Y el primero de esos sentidos es que creemos que esto es más que justo desde lo valorativo, y creo que en mi caso probar los 3 criterios que ofreció acá Antonio. Por principio está justificado, porque va a salir bien está justificado, y además porque actualmente está justificado. Entonces, primer punto, tenemos entonces una coyuntura de presión del Estado que hace que estas personas sean segregadas, y una coyuntura de presión del terrorismo que hace que estas personas sean asesinadas y también segregadas ideológicamente. ¿Y cómo vamos nosotros a traer una solución a este problema? Básicamente de estas 2 maneras. La primera es que creemos que es algo bastante lógico, pero no se entiende hasta que no se justifica, y es como Estado los intereses y el eje central de pensamiento, de gestión, de política, de inversión de ellos estaría centrado en ellos mismos. Un grupo que se supone que ha tenido un Estado que ha debido invertir en ellos, pero que lo único que ha hecho es relegarlos. Y
creemos que si se constituyen como un Estado, en ese sentido lo que van a hacer es invertir en sí mismos por sus intereses, por su forma de pensamiento y por su historia en común. Y acá nos podrían decir, bueno, eso se puede hacer siendo parte de un Estado, como por ejemplo sucede en el caso de Bolivia, en el que se reconocen muchas diferencias ideológicas, pero se gestiona desde un Estado, y lo que decimos es, acá no se puede hacer por una razón fundamental, y es que los Estados mismos los han discriminado, lo que implica que estas personas no tienen forma de salir adelante y no tienen forma de gestionar sus políticas desde el interno, lo que hace que la medida sea la más adecuada. Y lo segundo es que esto amplía sus posibilidades de negociación militar, y esto es fundamental por la coyuntura actual, y es que estas personas no tienen sistemas de protección efectivos contra una ni otra de las discriminaciones. Nos dicen ya, el Estado no los mata, bueno, fantástico que no los mate el Estado, no debería matarlos, pero además tienen que protegerse contra el terrorismo, y esto va a facilitar esa negociación en dos sentidos. El primero de esos sentidos es que no es lo mismo tener un ejército oficial que puede ser amparado, por ejemplo, por organizaciones internacionales, tener una mejor preparación, tener un mejor entrenamiento, que tener unas guerrillas como son las que hay hoy en día con estos kurdos, que no están bien entrenadas, pero que además no pueden ser apoyadas legítimamente, a pesar de que hagan algo bueno como luchar el terrorismo y a pesar de que defiendan sus territorios de manera legítima. Y lo siguiente es que esto mejoraría las vías diplomáticas, y mejoraría las vías diplomáticas básicamente porque si se les reconoce como Estado en un territorio que ellos han defendido históricamente, lo que van a hacer es poder ampliar su espectro de negociación con otro tipo de comunidades internacionales, algo que no han podido hacer hasta el día de hoy, y algo que podría traer consecuencias como por ejemplo una negociación pacífica, que es algo que no se ha contemplado porque a los kurdos, a diferencia de Israel, no se les ha dado identidad y no se les ha dado legitimidad internacional. Este es el primer argumento antes de dar el segundo punto. Sí, tremenda confusión en la que cae. La jamás interpretación del Islam es el suní del chiismo. Los kurdos son etnia, no se les puede discriminar por religión porque no tiene nada que ver con la religión. Se ha inventado toda la discriminación porque no se les puede discriminar. Perfecto, entonces usted vendrá a un criterio diferente, supongamos que es distinto, listo, supongamos que igual la discriminación no se elimina por eso, igual la condición histórica sigue existiendo, entonces no es un punto fundamental ni de fondo para hacer una reflexión. Y lo segundo es, básicamente porque esto saldría bien, claro que nos decía Antonio, y saldría bien hoy, ¿por qué? Primero, porque tenemos una deuda histórica con estos pueblos, porque estos pueblos han sido discriminados históricamente, como bien probarán en una comparativa con el caso de los judíos e Israel, y porque además han combatido un problema coyuntural de la actualidad, y es el terrorismo, y es meritorio que se les reconozca constituir un Estado por haber hecho esta labor. En segundo lugar, porque esto podría evitar conflictos futuros. Si son un pueblo que ha luchado históricamente con sus mismos estados, lo que esto va a permitir es que los estados, haciendo una concesión, abran las posibilidades de negociación y puedan irse en mejores términos con las personas con las que han luchado por mucho tiempo, a partir de lo que estas personas han hecho de positivo por esos estados. Y lo tercero es que esto fortalece las alianzas para combatir otras fuerzas, porque por ejemplo, hoy lo que sucede con los kurdos es que tienen estas guerrillas poco entrenadas que no pueden combatir adecuadamente al terrorismo, pero si las anexáramos a políticas formales y a políticas legítimas de constitución como Estado, lo que haríamos es permitir que sucedan cosas como Israel, por ejemplo, que Estados Unidos tiene intereses en luchar contra el terrorismo y puede hacer inversión en Israel porque es un Estado constituido y es un Estado legítimo, lo que podría fortalecer la lucha contra el terrorismo y podría hacer alianzas estratégicas a nivel militar. Y lo cuarto que queremos presentar básicamente en este mismo sentido es que estos estados ya funcionan básicamente con que los kurdos ya funcionan con la estructura de un Estado. Y aquí les tomo varias cosas de las que dijo la Cámara Alta. En primer lugar, que ya tienen un territorio consolidado. Entonces, si el Estado los va a seguir relegando a un territorio al que nadie va, al que nadie atiende y que nadie le interesa, entonces la misma territorialidad, que es un principio fundamental de la Constitución de Estados, ya justifica que operen como Estados. Segundo, la ideología común, que ya aquí he presentado bastante extensamente. Y tercero, la infraestructura. Dicen que la infraestructura no existe, pero es que la infraestructura, claro, POP no surge porque sí, pero POP sí surge cuando uno ha constituido un Estado. Porque los Estados de la Edad Media no empiezan a funcionar con una infraestructura burocrática compleja desde mucho antes de crear el Estado. Es cuando usted crea el Estado que surge la burocratización del mismo y que empiezan a generarse instituciones. Israel, por ejemplo, ¿qué institucionalidad tenía antes de constituir el Estado? Absolutamente ninguna, y de hecho estaban disgregados. Aquí tenemos la oportunidad de hacer un mejor Estado porque están concentrados, han tenido que operar de manera colectiva y como Estado porque ya han combatido, es decir, ya han tenido un ejercicio militar, y en ese sentido lo que es más fácil es consolidar la institucionalidad, es consolidar al Estado, y por eso estamos muy orgullosos de defender esta moción. A la segunda intervención del extensionista de gobierno, abrimos el debate en cámaras bajas con el extensionista de oposición. ¿Me recuerdas tu nombre? Clara. Señores jueces, para facilidad de este debate, hoy voy a cambiar
empezar a explicar cuál va a ser todo mi caso y a partir de eso les voy a explicar por qué queda refutada toda la oposición. ¿Y cómo voy a empezar explicando mi caso? Dando una clase básica de sociales de colegio. ¿Cómo? Voy a responder 3 preguntas básicamente en todo mi contexto. 1, ¿qué implica un Estado o la creación de un Estado? 2, ¿qué implica la creación de un Estado en la actualidad del Medio Oriente? Y 3, ¿qué implica la creación de un Estado en la actualidad de las relaciones internacionales? Empecemos por la primera pregunta. ¿Qué implica la creación de un Estado? 1, implica la cesión de un territorio más población, más recursos. ¿Qué pasa con esto? Que incluso tomando el caso de la alta de gobierno, donde nos digan que son territorios vacíos donde no hay nadie, sabe que sí hay, señor, hay soberanía territorial, lo cual genera muchos conflictos. ¿Y qué pasa cuando hay una soberanía territorial, lo que ya se haya mencionado? Que realmente cuando exclusivamente entramos a ver a quién se le va a dar esa soberanía territorial, es decir, a este Estado nuevo, empezamos a generar algunos roces que no queremos generar con Turquía, con Irak y con Siria, lo cual explicaré más adelante. ¿Qué es lo segundo que necesita un Estado? Necesita un sentimiento de nación, que se hablaba mucho sobre religiones y sobre idiomas. Pero ¿qué pasa? Que existe este sentimiento de nación, que a fondo o más adelante no implique más conflictos internos. Es decir, cuando metemos en el mismo territorio a personas que no tienen creencias iguales o que posiblemente en el desarrollo de su vida no tienen los mismos principios, ya sea por idioma, por religión o por lo que comen, simplemente que vamos a generar a largo plazo mayores conflictos, por lo cual estaríamos generando un peor Estado. Tercero, ¿qué necesita además todo este Estado? Necesita la defensa de su territorio. ¿Para qué? Para que a futuro efectivamente sea reconocida su soberanía por la comunidad internacional. ¿Y cómo se defiende un territorio? Generando instituciones, generando efectivamente un ejército que no sean guerrillas, estamos de acuerdo. Pero ¿qué es lo que ocurre en este momento? Que no es que a partir de un momento puedan haber instituciones en potencia que efectivamente defiendan la institucionalidad y la soberanía del país. No, ¿sabe qué se requiere? Tiempo que en la actualidad no tenemos porque estamos en un contexto específico que voy a responder con la siguiente pregunta. Y es, ¿qué implica la creación de un Estado kurdo en la actualidad de Medio Oriente? Implica, como ya lo han dicho, que todo el gobierno lo reconoce, que es Medio Oriente está luchando en la actualidad contra ISIS. ¿Qué pasa cuando se está luchando en la actualidad contra ISIS? Que todos los esfuerzos tienen que estar dirigidos efectivamente para atacar a estos personajes. Ahora, si le sumamos la creación de un Estado turco, ¿qué va a pasar? Se van a generar muchísimos más conflictos porque ¿qué es lo que ocurre? Nosotros reconocemos que si bien hay algunas discriminaciones en la actualidad en Turquía, por ejemplo, contra los kurdos, por lo menos se les están defendiendo. ¿Por qué? Porque efectivamente hacen parte de su territorio y por principio de soberanía y de Estado, Turquía tiene que defender a su población y al territorio donde se encuentra su población. Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad de Medio Oriente, uno, estaríamos desviando esfuerzos contra ISIS, que hay esfuerzos que se necesitan tanto como lo hemos comprobado en la Cámara de Oposición, porque efectivamente han logrado algunos resultados. Y dos, porque generaría muchísimos más conflictos, porque los países que realmente estarían atacando a los kurdos tendrían una razón más para seguirlos atacando. ¿Por qué? Porque efectivamente les están quitando territorio, les están cediendo soberanía, les están quitando recursos, y en esa medida que generamos más desestabilidad y más problemas para los mismos kurdos. Pero ¿qué pasa con la tercera pregunta? Y es que ¿qué implica efectivamente la creación de un nuevo Estado en la actualidad de las relaciones internacionales? ¿Qué ocurre? Ya también lo he mencionado, pero no se ha visto qué es lo que realmente pasaría. Pasaría que no solamente es Cataluña, pasaría que no solamente son estados como los que se han visto normalmente como Kosovo, sino que hay muchos minorías que también precisamente se están viendo motivadas a seguir luchando para obtener este territorio. Y lo que nos genera eso, más allá de impactos en las vidas de cada una de estas personas, es una verdadera inestabilidad en el sistema internacional que no puede aguantar nuevamente una carga más porque ya está luchando contra el terrorismo, está luchando contra el cambio climático, está luchando contra tantos problemas que están sobre la mesa en la actualidad de la ONU, de estas instituciones internacionales, que realmente lo único a lo que nos llevaría sería a la creación de un Estado sumamente difícil y un Estado que no es el momento real por la actualidad y por la coyuntura que se está llevando y que en última medida generaría que esos kurdos a los que ustedes quieren defender simplemente caigan en una mayor problemática. Entonces, ¿cuáles han sido los argumentos que nos han dado y que ya se pueden refutar a partir de esto? Uno, el tema del territorio vacío, que ya quedó claro respecto a qué entendemos por territorio vacío, pero que de todas formas hay alguien ejerciendo soberanía que estaría totalmente dispuesto a conflictuar con estas nuevas personas. ¿Para qué? Para efectivamente recuperar y no dejarlo perder, lo que pondría sumamente en desventaja precisamente a los kurdos, que como ustedes ya han reconocido no tienen instituciones, no tienen un ejército fuerte y que simplemente se verían muchísimo más oprimidos por los turcos, por los iraquíes
iraquíes o por los sirios. Segundo, respecto a la seguridad, incluso reconociendo que el problema es tan grave con ISIS, en estos estados en los que se encuentran los kurdos actualmente, por lo menos podemos asegurar que las instituciones de estos estados los sigan defendiendo activamente y no impondríamos una nueva carga contra ellos, que sería el que estos mismos estados luego luchen contra ellos y los vean como un enemigo más por quitarles territorio, por quitarles soberanía. Entonces, incluso en nuestro escenario de problemas, simplemente estamos viendo que respecto a seguridad se las estaríamos empeorando y peor aún las estaríamos dejando a la deriva respecto a lo que realmente tendrían que cuidarse. Y los argumentos que, el tercer argumento de la Cámara Alta respecto a la legitimidad, que se responde muy bien con la tercera pregunta que nosotros hemos puesto sobre la mesa, y es que sí, puede que muchas naciones o puede que muchos grupos pequeños tengan legitimidad y se les deba dar una oportunidad, pero ¿sabe qué pasa? Que esta legitimidad y esta oportunidad no es suficiente para poner en riesgo el sistema internacional o para decir que posiblemente se repliquen estos experimentos más adelante en otro tipo de comunidades. Y ahora sí, respecto a la Cámara Baja, nos hablan de una coyuntura de represión que se empeoraría en tanto Turquía los vuelva ahora sí a ver un enemigo, y también una coyuntura de vía diplomática y de un deber moral. ¿Saben qué pasa realmente cuando nos enfrentamos a este deber moral? Que por pretender defender un principio de moralidad, realmente lo que estamos haciendo es incluso sacrificando muchos principios más, como la vida de estas personas que ahora sí se pondrían en riesgo, como la justicia respecto a los crímenes que cometen contra estas personas, porque ya no sería un solo actor, sino que serían muchos más. Y sobre todo, se les dejaría a la deriva por una cuestión de institucionalidad que, si en un futuro posiblemente pudieran representarse, no los tienen actualmente, y por esta razón no es el momento de dejar al pueblo kurdo, que como también ustedes lo han problematizado, nosotros no tenemos el derecho de dejarlos aún en peores condiciones. Y por esta razón creemos que no es el momento de que el Estado kurdo se cree. Agradecemos su intervención clara para todo el debate. En gobierno llamamos al LANE. Andrés. Ok, vale. Bueno, para comenzar quisiera recordarle a todos, desde el gobierno de la oposición y al panel, en dónde estamos parados hoy en día. Estamos parados en el punto máximo, en un punto de evolución absoluto en los conflictos en Medio Oriente. ¿Sí? Estamos parados no solamente en hoy, sino en un conflicto que lleva más de 50 años. Y no solo 50 años, sino hablemos entonces de los kurdos. Hablemos de una población que desde que los imperios árabes, los imperios musulmanes, se expandieron por toda la península arábica y por el norte de África, básicamente por el hecho de que eran una etnia distinta, como bien lo mencionó entonces el primer gobierno, como eran una etnia distinta, los segregaron sistemáticamente desde hace muchísimo tiempo, igual que como lo hicieron en Europa con los judíos, así como en el caso de Kosovo con otras etnias que fueron segregadas sistemáticamente, y que por eso es que nosotros creemos que tienen una justificación, además de las otras razones que ya les vamos a presentar. Pero entonces estamos hablando de Medio Oriente, estamos hablando de una zona donde arbitrariamente después de la Primera Guerra Mundial los europeos hicieron ciertas fronteras, trazaron ciertas fronteras en ciertos países, haciendo que precisamente estas personas que se consideraban kurdos y que eran un pueblo, quedaran en medio de 4 países. ¿Y qué implica esto? Ya les vamos a decir nosotros qué. Pero el problema es ese, el problema es que no estamos teniendo en cuenta qué implica que estas personas estén en medio de este territorio, y básicamente probaremos nosotros precisamente por qué está justificable, por qué es viable, y además de eso, por qué es viable, y es precisamente porque existe esta importancia. Entonces, la estructura de mi discurso va a ser retomar lo que ya ha hecho la oposición para después probarles, porque toda la casa del gobierno les ha probado lo que ya nos dijo el primer gobierno. Les hemos dado 6 puntos por los cuales este país no funcionaría: la guerra, inexistencia de instituciones, vacío de la comunidad internacional, guerra en Siria, independencia de otros países, ausencia de apoyos. Ante esto dicen que es justo, pero ven que hay muchísimas cosas que lo refutan. Voy a ir, precisamente. Bueno, precisamente es el tema de que las dos cámaras de acá parten de 2 premisas fundamentales. Lo primero es que van a haber ciertos roces, o sea, ciertos conflictos dentro de la comunidad árabe, dentro de la comunidad musulmana, y básicamente qué es lo que está pasando con eso, qué es lo que haría que se cree un Estado kurdo hoy. Primero, lo que haría sería precisamente mermar este tipo de conflictos. ¿Por qué? Porque los kurdos comparten una cosa con Occidente, es que tienen una lucha contra el terrorismo. Han luchado contra el Estado Islámico de manera tan efectiva que ya la misma OTAN los ha considerado un actor muy importante en la misma defensa de ciertos y en la misma guerra contra el Estado Islámico.
Y además de eso, no es necesario, esto lo que implica no es que vaya a haber más conflictos, sino que va a haber una serie de alianzas, precisamente porque estaríamos hablando de un Estado que está consolidado, un Estado que tiene una reconocimiento internacional y que lo que permitiría sería cierto tipo de alianzas. Y más adelante puede ir, incluso si hubiesen roces por los cuales la creación del Estado kurdo sucediera, estaríamos dispuestos a asumirlos porque es muy justificado que eso suceda. Y además de eso, parten de una premisa, y es que no va a haber una institución porque es que los kurdos no han tenido una institución del Estado. Y esto es totalmente falso. Primero, los kurdos han sido un grupo muy organizado, que se ha organizado desde hace mucho tiempo, desde hace mucho antes incluso que los mismos musulmanes que llegaron al norte de África, y tienen una historia de organización y eso les permite que tengan un avance muchísimo más grande, que para cuando tengan su propio Estado y se les reconozca su propio Estado, van a poder sacar a flote por sí mismos su Estado de manera práctica, fácil, por el hecho de que tienen esta historia y porque ya han cooperado muchísimo más. Y lo segundo es que tomémoslos en un mejor escenario en el que de verdad no puedan. ¿Qué sucede? Que hay organizaciones como las Naciones Unidas que al reconocer este tipo de cosas, y ya voy a su punto, Antonio, que al reconocer este tipo de estados, si están justificados, los ayudan, como es el caso que mencionó Clara, y es Kosovo. Yo les pregunto entonces a ¿ustedes creen que porque no había una posibilidad de que Kosovo fuera un estado que no fuera fallido, entonces no merecían tener su propio estado después del genocidio que vivieron allá? Eso fue lo que básicamente ponderó las Naciones Unidas y lo que deberían ponderar ustedes, Pani, porque es que sí existe una viabilidad para que este estado salga a flote, y existe una justificación gigantesca, claro. Entonces, es lo que pasa entonces ahora, que vamos a hacer a estas personas totalmente dependientes de cualquier organización, no les vamos a dar autonomía, que es lo que están buscando, no les vamos a asegurar seguridad, que es lo que ustedes están buscando, y No, precisamente les aseguraríamos la seguridad porque es que precisamente habría una organización que estaría con ellos y tendrían toda la autonomía que ya han tenido desde hace mucho tiempo, porque si ustedes tienen que a Irak, a Turquía o Irán les reconocen algo a los kurdos, no, esa gente ha tenido que salir solita a flote con todas las organizaciones que ellos han hecho, han tenido que defenderse solos porque es que el Estado de Irak el Estado de Irak no los defiende para nada, así como lo querían falsear en el primer gobierno. Entonces sigamos, vamos a pasar entonces a qué puntos ha dicho la oposición y por qué nosotros les estamos diciendo ciertos puntos que sí prueban esta calidad de la prueba. Y nos dicen que no hay una necesidad, desde la ATA nos dicen que hay una libre determinación de los pueblos, ¿verdad? Y que eso solo se reconoce en la medida en la que haya una justificación para que estos pueblos puedan salir a flote. Yo le digo, hay uno, y es que los estados actualmente, hoy en día, como lo quiere decir Antonio, hoy en día son etnocéntricos, lo que han hecho es discriminar a los kurdos. Entonces estamos hablando de un estado que no está reconociendo un grupo que ha sido históricamente discriminado y que debería tener una justificación para salir. Y lo segundo es que esta libre determinación de los pueblos no aplica mucho para la mayoría, porque precisamente por esa arbitrariedad de fronteras que se hizo desde mediados del siglo XX, estamos hablando de estados supremamente recientes, que las fronteras pudieron haber sido muy distintas y hubiera podido haber un estado kurdo en lugar de 4 estados como Turquía, Irán, Irak y Siria. Entonces, hablando de esto, lo segundo es, nos hablan de un tema de fronteras, no de un tema de territorio, y precisamente este tema de territorio es súper interesante, porque por el hecho de que los kurdos están en la mitad de estos 4 países, el problema es que si yo tengo una primaria, a mí yo no puedo pasar a Irán sin una serie de permisos especiales, incluso si estoy dentro de una misma comunidad. Y ese es el problema que tienen los wayuu en Colombia y en Venezuela. Y es un problema que les costó muchísimo para que les pudieran reconocer que por el hecho de que su cultura identificaba que su territorio era en toda la frontera entre Colombia y Venezuela, pues entonces es que se les da un libre movimiento de tránsito entre los dos países, lo cual no están haciendo los estados árabes y lo cual está dificultando el mismo desarrollo de la cultura kurda. Lo tercero es que hablan de que comparten y que no, y como si eso fuera un criterio absolutamente importante para generar un estado. Y yo les cuento. Vean, hay muchos musulmanes en el mundo, hay musulmanes en África y hay musulmanes en Arabia, como bien decía Antonio. Lo que sucede es que los musulmanes en Arabia no se identifican tanto con los musulmanes del sur de África. ¿Pero por qué? No se identifican, pero sí se identifican con los demás musulmanes de la península árabe porque comparten una historia, porque han tenido una historia común que no compartieron con los musulmanes en África. Así los dos fueran totalmente musulmanes, tuvieran lo mismo, tuvieran la misma línea musulmana, etc. Entonces, básicamente, ¿qué les estamos diciendo nosotros como bajo? Que hay una necesidad. ¿Por qué? Porque hay una discriminación muy grande, porque es la medida más adecuada para que los kurdos puedan salir adelante y porque precisamente estaríamos mermando una serie de conflictos que podrían ayudar muchísimo a la situación de hoy en día y porque precisamente hay una viabilidad porque ya tienen un territorio considerado, tienen un ejército que ha estado funcionando desde hace mucho tiempo y porque hoy hay un punto de evolución dentro del conflicto es que creemos que esto debería suceder. Y lo que queremos que empiece también es que incluso si esto genera roces, hace 200 años la esclavitud también se generó roces entre el norte y el sur y básicamente creemos que prima el derecho de personas como los kurdos que han sido históricamente.
agradecemos al látigo de gobierno. Para concluir este debate llamamos al látigo de oposición. ¿Cuál es tu nombre? Daniel Orovio. ¿Daniel qué? Orovio. Orovio, ok. El discurso de toda la Casa de Gobierno, señores jueces, tiene un gran problema, y es que es sumamente idealista y es sumamente teórico, pero el problema es que en la realidad práctica no va a suceder lo que todo el gobierno nos quiso ir a presentar. Desde el primer gobierno se nos vino a poner una carga de la prueba de mejorar la seguridad de este tipo de personas, pero ¿saben qué es lo que sucede? Que hay un gran problema entre la solución y el problema que se nos ha presentado. Hay una brecha gigantesca que nunca se nos pudo explicar durante esta moción. Pero se sabe qué es lo que pasa, que antes, con la medida que el gobierno quiere tomar aquí, se está dejando los cultos en un estado de mayor vulnerabilidad que va en contra justamente de la principal preocupación que se tiene el gobierno, que es garantizar una paz y una seguridad para este tipo de personas, y vamos a explicar por qué. En ese primer asunto consideramos que la oposición ha de ganar. Es que se nos viene a decir por parte de la primera ministra que justamente de esa situación de vulnerabilidad que los cultos en Medio Oriente es que queríamos tener un estado fuerte que les garantice seguridad. Pero uno, como ya se ha ido explicando por parte de la oposición, realmente las instituciones públicas son sumamente débiles para poder afrontar este problema. E incluso en el evento en que las instituciones se fueran mejorando, se fueran fortaleciendo, esto, como en tu cámara baja, necesita de un tiempo que no tenemos para un problema tan urgente como es el que quiere solucionar el gobierno en términos concretos, por lo cual esa medida antes de tener un mayor estado de vulnerabilidad. ¿Sabe por qué no crearemos este estado justo? Porque como dijo mi extensionista, al menos ahorita estando en la frontera de estos 4 estados, sabemos que aunque haya represión, los estados se les están garantizando esa seguridad para mantener su territorio, para mantener su soberanía, por lo cual ante la seguridad de estas personas está reforzada dentro de nuestro escenario y no dentro del escenario que nos vino a proponer el gobierno. Pero en una segunda medida, creemos que aunque se saque a estas personas de una manera que no tenemos nada como porque nunca se este debate, a otro lugar en el cual supuestamente la Cámara de Alta del Gobierno es por un lado, no consideramos que eso suceda así en la realidad, porque cualquier lugar del mundo actualmente está bajo la jurisdicción de un Estado propio, un Estado que ante la cesión de su propio territorio iría a defender su propia soberanía, por lo cual la seguridad de los pueblos ya se trasladaría de un problema de crisis a un problema con un Estado en el cual llegarían a vivir, violentando la soberanía de ese lugar porque están tomando parte de su territorio y parte de su población, por lo cual la seguridad de ese tipo de personas no se está viendo beneficiada. Pero también por parte de la Cámara Baja de los gobiernos se les quiere decir que tal vez reduciría problemas con los propios países que lo están llevando a represión, supuestamente como Siria o como Turquía, porque podría haber un proceso de negociación. Esto es algo sumamente ingenuo. ¿Saben por qué? Porque realmente cualquier Estado no se quiere desprender de su propio territorio para cedérselo a otro tipo de población, y especialmente siendo una población fuerte. Aquí no vamos a prevenir ningún tipo de problema, sino que si vamos a generar un proceso independentista, que lo más seguro dentro de este debate es que los estados no se lo den de una manera absolutamente libre. Lo que va a pasar es que sí va a haber una mucha mayor represión para este tipo de personas, y eso pues es seguridad que nos quiere venir a garantizar aquí, y una mejoría en su estatuto quo, y una mejoría en la vida de los kurdos no va a pasar en su escenario, más sí pasa en el nuestro, donde a pesar de que hay ese tipo de represión que nos viene a decir el gobierno, creemos que no es tan grave como la que podría generar un proceso de independencia que implicaría pues muchas más cosas. Para hacer continuar, sí, es que acá nos quieren defender el caso con una lógica que se acabó en el siglo XIX y es el expansionismo. ¿Cuál es la lógica de hoy? Combatir el terrorismo, y por combatir el terrorismo es que en el debate práctico no lo llevamos porque van a apoyar a los kurdos en lugar de contra ellos. Es que eso es absolutamente absurdo. Es que lo que pasa es que en la actualidad de por sí los kurdos también están siendo apoyados internacionalmente para combatir a todo ISIS, porque a todo el mundo le interesa el terrorismo. Entonces esa lógica de vamos a crear un nuevo Estado para que si no el Estado combate el terrorismo es absolutamente falsa, porque antes ya se está pasando y no tenemos necesidad de crear un nuevo Estado para combatir el terrorismo, que Juan Pablo nos llega a decir eso en términos concretos. Y se nos vino a hablar aquí de que pues, supuestamente esto iba a generar los mismos derechos que trajo la Edad Media. Gracias que la Edad Media todavía no estaban constituidos todos los estados y no tenían una soberanía absoluta como si estamos teniendo actualmente, por lo que consideramos que realmente los beneficios que se debieran traer por parte de la Cámara Alta de Gobierno y por parte de la Cámara Baja de Gobierno pues no sucederían en términos concretos. Pero vamos en una segunda medida cuáles son las consecuencias prácticas de este asunto o de este debate en términos concretos. Y más allá de que la Casa Alta del Gobierno les digo, porque ese sería un Estado partido, nosotros consideramos de la Cámara Baja de la oposición
cómo esta medida no solamente va a implicar una mayor estado de vulnerabilidad contra los kurdos, que fue lo que supuestamente está intentando defender la Casa de Gobierno, sino cómo incluso ese tipo de cosas se podría llegar a replicar de alguna u otra manera, escenarios que pueden llegar a ser mucho más conflictivos dentro del sistema internacional, cosa que no queremos. Y ese mismo caso del ejemplo, ese mismo caso de lo que antes, es la viva muestra de cómo realmente los estados pues no quieren llegar a perder ese tipo de soberanía y no quieren llegar a perder los pueblos y sus territorios, porque los motivos entre Colombia y Venezuela, a pesar de que quieren esa libertad de tránsito, los estados no se han tenido que desprender de su propio territorio y su propia soberanía para poderle conceder ese tipo de beneficios, por lo cual nosotros consideramos que antes generar una medida tan gravosa como es la de crear un propio Estado para los pueblos simplemente basados en una reivindicación histórica, que más allá de que esté justificada, sus consecuencias en la práctica son absolutamente dañinas como para crear un Estado, pues no creemos que tenga que ser necesario, y el gobierno no nos ha probado a través de sus argumentos cómo es que tenemos que crear en este momento un Estado necesariamente inamovible. Sí, es que gracias, Daniel. Nos llevamos el debate en principios, pero también nos llevamos el debate práctico porque le ofrecimos garantías de por qué va a funcionar y usted no ha refutado absolutamente ninguna. No, Juan Pablo, es que tú nos dijiste que había una garantía de por qué va a funcionar supuestamente, porque el Estado actualmente ya está constituido, cosa que es absolutamente falsa. Las instituciones públicas son absolutamente débiles porque siguen siendo sometidas a Estados que aún nos están gobernando y no los va a fortalecer de un momento a otro o para poder combatir el problema de ISIS en Medio Oriente, creyendo que ese va a ser el problema principal. Y en segunda medida nos vinieron a hablar de que las organizaciones internacionales como la ONU podrían llegar a beneficiarlos y podrían llegar como a acompañarlos, pero ¿saben qué es lo que pasa? Que en el sistema internacional, donde las fracturas se podrían ver apoyadas a la creación de ese tipo de Estado, pues no va a generar las políticas desde las organizaciones internacionales para que los lleguen a apoyar, creyendo que países como Estados Unidos, Rusia, China, o la misma Turquía estarían en contra de este tipo de decisión, por lo cual realmente ese apoyo supuesto a las organizaciones internacionales no se va a crear, así que tampoco es en absoluto viable pues, la medida que usted nos está presentando. Sí, ¿qué decimos por parte de la oposición y por qué consideramos que ganamos este debate? En primer lugar, porque desde el gobierno querían beneficiar a los kurdos y disminuir su vulnerabilidad, le demostramos como especialmente desde la Cámara Baja de la oposición, la vulnerabilidad antes de esas personas está aumentando. Entonces, sigamos dejando un poco de riesgo en los estados actuales, creemos que crear su propio estado, que es absolutamente incipiente y que no tiene unos fuerzas suficientes, pues generaría mayores problemas. En segundo lugar, creemos que también el sistema internacional vería una gran fractura en contra de esto y que no habría un apoyo real que se hacer por un estado, y es por eso que consideramos que en el momento actual, a pesar de que esté justificado en principios y consecuencias prácticas, no se debería tomar estas medidas. Agradecemos el debate, los invitamos a saludarse como muestra de juego limpio y los invitamos a salir rápidamente de la sala, no liberamos.